Muy buen día, apreciados padres, madres y acudientes de nuestros estudiantes ensajeños. En la Escuela de Familia del día de hoy queremos brindarles un mensaje sobre la prevención del acoso escolar. Nosotros como agentes debemos estar al pendiente de los cambios de comportamiento que se puedan detectar en nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que como sabemos el acoso entre pares tiene características similares a determinadas manifestaciones violentas que entre adultos como el acoso en el trabajo y la violencia de género. En los tres casos la violencia es utilizada por los agresores como una forma destructiva de demostrar su poder sobre una víctima que creen que no puede defenderse y que generalmente perciben como indefensa por determinado sistema social en cuyo contexto se produce el acoso. Por eso la impunidad, la minimización y la conspiración del silencio que rodea tradicionalmente estos tres tipos de violencia se convierten en sus principales aliados. Entonces por eso los invitamos a estas prácticas de prevención. El acoso escolar. El acoso se produce de una situación de desigualdad entre el acosador y la víctima, debido a que generalmente al acosador suele estar apoyado por un grupo que le sigue su conducta violenta, mientras que la principal característica de la víctima es que está indefensa y que no puede salir por sí misma del sistema de acoso. Se mantiene, y esto es muy importante debido a sus comportamientos de pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente, puesto de lo contrario, si intervienen a las primeras manifestaciones de violencia, estas no se repetirán y se convierten en un proceso continuado del acoso. Suelen implicar diversos tipos de violencias y de acosos, iniciándose generalmente con agresiones de tipo social y verbal e incluyendo después coacciones y agresiones físicas. Entre las conductas que los acosadores dirigen a la víctima pueden distinguirse los siguientes: exclusión, que es cuando se ignora sistemáticamente a la víctima, se le impide participar, se aísla intencionalmente de las interacciones entre iguales. Están también las agresiones que inician con agresiones verbales por medio de insultos, a través de burlas, apodos o ridiculizaciones. Cuando la víctima pertenece a un colectivo, es objeto de discriminación en un conjunto de la sociedad por pertenecer, por ejemplo, a una minoría étnica. Estas agresiones verbales pueden aludir a dicha característica, dándose así también origen a acoso racista, xenófobo, homofóbico o sexista. También en ocasiones estas agresiones verbales giran en torno a dificultades de la víctima, como tener una menor agilidad o alguna necesidad especial. En otros casos, por el contrario, son precisamente las cualidades de la víctima que tienen una mayor valoración para la sociedad, como por ejemplo el rendimiento académico, llevarse bien con las figuras de autoridad o tener una apariencia que puede suscitar envidia entre los demás, las cuales son ridicularizadas por medio de apodos. También están las agresiones contra los útiles o propiedades del estudiante, las cuales se realizan por medio de esconderlas, quitarles las cosas, dañándolas. Están las agresiones físicas a través de golpes, empujones, puñaladas, entre otras, y las coacciones, que es cuando se obliga a hacer algo que no se quiere por medio de una amenaza, como por ejemplo me debes de traer dinero o algún objeto en especial, hacerle los trabajos
o sometiéndolo a participar en situaciones que él no desea. También tenemos el acoso escolar de tipo verbal por medio de frases e insultos que ofenden su parte sexual o obligándolo a participar en situaciones de carácter sexual por medio de coacciones. Y está el ciberacoso, que son todas las agresiones por redes sociales. Con frecuencia como una forma destructiva de conseguir la atención y el poder que el individuo no ha aprendido a lograr de forma positiva. Por eso, para prevenirlo, es preciso desarrollar alternativas positivas para sentir que se incluye en el entorno. Entonces aquí vamos a mirar algunos tips o herramientas para prevenir desde la primera infancia a través de la familia. Estas alternativas que ayudan a superar también otro de los problemas educativos que más preocupan hoy en día es la escasa motivación por las tareas escolares y la dificultad para esforzarse en ellas que manifiestan algunos escolares, sobre todo en la adolescencia. Para prevenir los problemas anteriormente mencionados, conviene favorecer desde la infancia el sentido de la propia eficacia, una de las características psicológicas más relevantes en la calidad de la vida de los seres humanos, de la que depende la capacidad de orientar la conducta a objetivos y de esforzarse para conseguirlos, con la suficiente eficacia y persistencia como para superar los obstáculos con que con frecuencia se encuentran. Los estudios realizados sobre las condiciones que contribuyen a dar una educación de calidad desde la primera infancia y para prevenir con ello cualquier tipo de violencia, incluido el acoso, llevan a destacar lo siguiente. Desde el principio, la familia debe proporcionar al menos 3 condiciones básicas, como la atención continua, el apoyo emocional y oportunidad para aprender a autorregularse las emociones y conductas de las que depende la capacidad para respetar los límites de los demás. Es preciso ir ajustando esas 3 condiciones a cambios que se producen con la edad. Por eso es importantísimo que como padres de familia transmitamos mensajes positivos que el niño pueda interiorizar para aprender a autorregular y a controlar su propia conducta. Los más pequeños necesitan ayuda para afrontar las dificultades como el miedo, la incertidumbre y la frustración, y suelen aprender los mensajes que escuchan de los adultos a dichas situaciones. Para mejorar la capacidad de adaptación frente a las adversidades, es preciso que dichos mensajes sean tranquilizadores y alentadores, evitando los mensajes de signo contrario. Para enseñar al niño a respetar ciertos límites, conviene orientar la crítica de conductas específicas, apoyándolo a que entienda que dentro de sus posibilidades, ¿por qué no debe emitir dichas conductas que son en consecuencia negativas y que suponen tanto para el propio niño como para los demás, dándole la oportunidad de hacer algo para reparar el daño originado y sin cuestionar el afecto que tanto la madre como el padre deben de garantizar al niño de forma incondicional. Cuando el adulto comparte con el niño determinadas tareas, dejándole participar activamente de ellas, le ayuda a comprender su significado, la capacidad de comunicar y permitir compartir y elaborar con otras personas los sentimientos y preocupaciones es de suma importancia.
También las expectativas sobre la posibilidad de resolver conflictos y habilidades para conseguir a través de las situaciones que un cuento o un relato puede presentar. Nos ayuda a tener formas de resolver dificultades. Y para prevenir y favorecer el sentido de la eficacia, nos conviene ayudar al niño a plantear objetivos realistas, elegir medios adecuados, esforzarse en su logro para superar los obstáculos que con frecuencia aparecen y valorar los resultados con optimismo, para lo cual conviene favorecer que obtenga éxitos y que cuando se encuentre con dificultades las interprete de una manera inteligente para poder comprender a nivel social y personal sus alternativas. ¿Cómo prevenir desde la adolescencia a través de la familia? Para comprender la especial orientación al riesgo que se vive en la adolescencia, conviene tener en cuenta que a esta edad se producen cambios importantes de la forma de ver el mundo que se manifiestan en la capacidad para imaginar otras posibilidades, además de las que existen, cuestionar lo que les proponen o pensar sobre los propios pensamientos y sentimientos. Estas nuevas capacidades desempeñan un papel fundamental en la principal tarea evolutiva de su edad. Por eso es oportuno averiguar quién es uno y quién quiere hacer con su vida. Pero estos cambios pueden estar también en el origen de algunas conductas peligrosas, pues pueden llevar a ampliar el número de alternativas que se plantean. Por ejemplo, aceptando transgredir las reglas o buscando las contradicciones de los adultos que se dan principalmente en esta edad de la adolescencia, lo cual permite descubrir las inconsistencias de algunos de los argumentos que utilizan cuando intentamos educar. Debemos estar atentos como padres de familia, primero a la orientación de conductas de alto riesgo que pueden tener nuestros adolescentes. Tenemos que brindarle la habilidad para afrontar con eficacia y autonomía las situaciones de riesgo. Es un aspecto importante de nuestra capacidad de adaptación que suele desarrollarse bastante tarde. Otra característica de esta etapa que conviene tener en cuenta nosotros como padres de familia es la tendencia a la dramatización, que lleva a imaginarse como si estuviera delante de un auditorio imaginario, creyendo que los demás prestan tanto atención a lo que les preocupa como él mismo. Para favorecer la superación de estas características y de su asociación como conductas de riesgo, conviene que el adolescente tenga la oportunidad de compartir sus pensamientos, sus sentimientos con un auditorio real de compañeros que se identifiquen con valores positivos, con los que descubran coincidencias y sentir que al mismo tiempo es una persona especial, único, sin necesidad de poner en riesgo su desarrollo ni su bienestar. También es importante prevenir conductas antisociales como el acoso. No basta con enseñar a rechazarlo, sino que es preciso desarrollar con ellos alternativas que lo hagan innecesario, que proporcionen, por ejemplo, habilidades para sentir que se forma parte de un equipo o de un grupo y explorar el nuevo estatus de adolescente sin incurrir a conductas que vayan en contra de los valores educativos. Es por eso que para prevenir estas situaciones de riesgo hay que favorecer la integración de grupos de compañeros de manera constructiva, enseñarles a resistir cualquier tipo de presión social cuando ésta sea de manera destructiva, ayudándoles a afrontar la tensión que se puede tener al sentirse diferente, al mantenerse en su propio criterio. Entonces, digamos todas estas recomendaciones. Entonces, ¿cómo prevenir la violencia en la adolescencia? Las personas que utilizan el acoso escolar para alcanzar sus objetivos suelen justificándola, dándole apariencias de legitimidad.
Este tipo de violencia tiende a perpetuar, a impedir y a desarrollar otros procedimientos más complejos para conseguir lo que se pretende y producir un alto nivel de discriminación, provocando una serie de reacciones de violencia que contribuyen a justificarla. Entonces, para prevenir en la familia conviene primero condenarla, asumir que la utilización de la violencia o del acoso nunca está justificada, ni siquiera como procedimiento de disciplina, lo cual los adultos deberán renunciar a utilizarla entre aquellos a los que se supone que están educando, lo cual es que para otra parte incompatible con la permisividad, con la tendencia a mirar al otro como un hijo que utiliza una violencia. En estos casos es preciso utilizar procedimientos de disciplina que ayuden a poner fin a la violencia. También es oportuno desarrollar alternativas en el conjunto de la familia y en cada individuo para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia, para garantizar las 3 condiciones básicas en las que depende la calidad de la educación familiar, propiciando siempre la seguridad, la atención y la enseñanza de los límites. Es preciso mantener una comunicación continua con nuestros hijos y también en la adolescencia, aunque al llegar a esta edad tienden a veces a rechazar ciertos elementos y canales de comunicación. También para prevenir es importante resolver. Es vital que mediante la oportunidad de favorecer debemos de aumentar la empatía. Sabemos que la empatía es una de las principales motivaciones para la solidaridad y la justicia, y es necesaria para aprender a inhibir o a descartar conductas que puedan hacer daño a los demás. La capacidad para ponernos en el lugar de otras personas que pueden ser consideradas como un requisito indispensable para aprender a resolver conflictos de forma inteligente y justa. También conviene recordar en este sentido que la mayoría de los conflictos que vivimos implican en mayor o menor grado a varias personas y con gran frecuencia diversas perspectivas que es necesario considerar. Además, para enseñar a comprender y resolver los conflictos conviene estimular el desarrollo de la capacidad de adopción de perspectivas que culminan en el desarrollo de un sentido de justicia basado en el respeto a los derechos humanos, la expresión más elevada de justicia con la que se identifica y que nos ayuda a estar en sociedad. Desde cualquier edad puede favorecerse en este importante objetivo educativo, ayudando a ponernos en el lugar de los otros, para favorecer así una serie de capacidades de complejidad creciente. ¿Cómo detectar si nuestro estudiante mensajeño está siendo víctima? Las víctimas tienden con frecuencia a ocultarlo por distintos motivos, para no hacer sufrir a las familias o por miedo a las amenazas de sus acosadores o a las reacciones muchas veces de sus padres. Entonces es importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante que a veces nuestros estudiantes manifiestan a través de excusas o simulando problemas o enfermedades para no asistir a la institución educativa, sobre todo si tienen ese miedo. Parece aumentar en los contextos en los que el estudiante, ¿sí?, puede justificar que no quiere asistir. Para interpretarlo como un posible indicador de maltrato, conviene descartar que el miedo a ir a la escuela pueda estar originado por otro tipo de dificultades, como evitar los exámenes, o una exposición, o la consecuencia de no haber estudiado. Este problema puede ser detectado a través de lo que cuentan sobre sus compañeros, así como a través de la observación de las interacciones de nuestro estudiante en la escuela.
en actividades, por ejemplo, de cooperación en el aula y en el descanso. Aunque la falta de amigos no sea siempre un indicador de acoso escolar, incrementa el riesgo de que se produzca y reduzca la calidad de vida en la institución educativa, por lo que conviene ayudarles a conseguir a través de acciones que promuevan en apartados, ¿sí?, de cómo enseñarles habilidades para tener una amistad y un aprendizaje cooperativo. También tenemos que un indicador puede ser los problemas emocionales que pueden surgir como consecuencia del acoso escolar, entre los que cabe destacar la tristeza, los cambios bruscos del humor, el insomnio o la ansiedad y el retraimiento en consecuencia de otros motivos que lo justifiquen. También como padres de familia tenemos que estar en observación de nuestros estudiantes respecto a evidencias físicas de maltrato como moretones, rupturas en la ropa, pérdida justificada o no de sus objetos personales. A veces tienden a ocultar estas evidencias, evitando que sus padres le vean cuando se viste y no se bañan, o diciendo que se ha caído para tratar de justificarlas. Muchos de nuestros estudiantes que pueden ser víctimas se pueden negar a hablar de lo que sucede. Entonces, como padres de familia debemos estar en observación y en comunicación. Recuerda que somos una alianza entre la institución educativa y las familias. ¿Y qué sucede si la institución educativa me informa que mi hijo es el acosador? También es preciso corregir con eficacia y serenidad dicho comportamiento de los acosadores, puesto de lo contrario probablemente que esta situación se pueda agravar a nivel legal, siendo cada vez más difícil y traumática su intervención. Por eso cuando se observen varios de los elementos que a veces nuestras instituciones educativas a través de los docentes nos comunican, es oportuno alertarnos para comprobar cómo son sus relaciones con los demás para poder prevenir o detener situaciones de riesgo. Si se descubre que la participación de situaciones violentas es muy importante, es que como padres de familia las detengamos sin minimizarlas y justificarlas, y ayudarle a entender por qué está de manera inadecuada este hecho, a que se ponga en el lugar de la víctima, que se arrepienta de haber planeado ese tipo de violencia y poner en marcha acciones reparadoras del daño que haya podido originar. Para evitar que la violencia o el acoso vuelva a producirse en la institución educativa u otros contextos, es preciso averiguar por qué se utilizó, qué función puede cumplir esa conducta y qué problemas han podido conducir a dicha situación, y promover siempre alternativas sostenibles que puedan utilizarse en el futuro para no responder de la misma forma a través del acoso escolar. Para ello es conveniente preguntarle en torno a dichas cuestiones, tratándole de promover la toma de conciencia sobre la situación como un problema que es preciso superar desarrollando habilidades de resolución de conflictos, y en muchos casos se debe iniciar un tratamiento psicológico para mirar otro tipo de elementos que puedan estar afectando su convivencia. Erradicar situaciones de impunidad, enseñándole a asumir su responsabilidad, a reparar el daño originado y a favorecer alternativas al comportamiento antisocial de acuerdo a los valores democráticos que la institución educativa pretende transmitir. Ante todo, padres de familia, es importante dialogar si nuestro estudiante acosador en algún momento ha sido víctima de acoso escolar. Y lo más oportuno, dialogar es la base fundamental para detener situaciones de acoso escolar. Entonces, ¿cómo favorecer la colaboración entre familias y la institución educativa para erradicar el acoso?
Es oportuno a través de la educación familiar de nuestros estudiantes para garantizar las tres condiciones básicas, de las cuales depende su calidad y que contribuyan a prevenir cualquier tipo de acoso. Primero, la relación afectiva cálida que se debe establecer con nuestros estudiantes, entre padres y estudiantes, que proporcione la seguridad sin proteger al exceso. La inseguridad puede producirse tanto por falta de protección como por una protección excesiva que transmita miedo e indefensión. También un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y autonomía que se producen con la edad. Recuerden de que así como protegemos a nuestro niño, pues en la adolescencia esa necesidad de autonomía debe de fortalecerse. Y también una disciplina consciente sin caer en el autoritarismo ni en la negligencia, que ayuda a respetar ciertos límites y aprender a establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, la antítesis de la violencia y del modelo de dominio-sumisión en la que se basa en ocasiones el acoso escolar. En ningún otro contexto social podemos encontrar que los seres humanos tengan una atención tan continuada y con un afecto tan incondicional como el que se debe manifestar en la familia. Desde nuestra infancia, los adultos somos los encargados de proteger y educar emocionalmente a nuestros niños. Para proporcionar estas tres condiciones, los padres, madres y cuidadores necesitan aprender a interpretar qué necesita su hijo en cada momento, cómo proporcionárselo y cómo comunicarse con él y en ella. Entonces, si conocemos una situación de acoso escolar, como padres de familia, inmediatamente debemos de presentarnos a la institución educativa y comentar el presunto acoso escolar. Es responsabilidad de ustedes como padres colaborar para prevenir la violencia y mejorar la educación.